Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Alberto, buenas noches. ¿Qué tal, profe? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Veremos un ratito a tus demás compañeros, Alberto, por favor, ¿ya? Bueno, vamos a empezar nomás, Alberto. Ya conforme se vayan plegando tus demás compañeros, los iré admitiendo y ya tendrán la oportunidad de ver el inicio con la grabación. ¿Ok? Vamos a continuar con lo que estábamos viendo la vez pasada del seguro de responsabilidad civil. Estábamos en la parte de principales exclusiones. Tocaba seguir con estas. Dentro de las principales exclusiones tenemos, como ya hemos estado mencionando en la clase pasada, los daños personales o daños materiales causados al propio asegurado o a sus socios o a personas que tengan relación de parentesco, ¿no?, con él, así como a personas que se encuentren subordinados o vinculados al asegurado en virtud de cualquier contrato, salvo que los daños se produzcan por causas no relacionadas a tal contrato. Los daños causados por el uso de ascensores, escaleras mecánicas, montacargas o grúas. Los daños que causen la mercadería de propiedad del asegurado o que se encuentre bajo su custodia, control o responsabilidad durante su transporte, carga o descarga, desde el vehículo encargado de la entrega o recolección de dicha mercadería. Daños causados a personas o animales por ingestión de alimentos o bebidas o por cuerpos extraños o perniciosos contenidos en los mismos. Los daños causados por cualquier fenómeno de la naturaleza, así como los ocasionados directa o indirectamente por guerra, invasión, acto de enemigo, extranjero, hostilidades, etc. Toda esta parte de guerra que es lo usual. También está excluido los daños a las personas, animales o cosas causados por acción u omisión voluntaria del asegurado,
o por la comisión de cualquier delito por parte del asegurado. Daños ocasionados por maquinarias de equipos estacionarios, equipos propulsados o autopropulsados, vagones, locomotoras, transbordadores aéreos, canalizaciones, transmisiones eléctricas, cables y puentes giratorios. Este seguro tampoco cubre responsabilidad civil derivada de daños ocasionados por operadores de almacenes, puertos o aeropuertos, reparadores de vehículos, buques o aeronaves u operaciones de estiva o desestiva. Multas, penalidades, medidas punitivas o castigos o penas o sanciones ejemplares, sea que cualquiera de estas formen parte o no de cualquier sentencia o laudo. La responsabilidad penal de cualquier tipo o gastos de defensa en la vía penal. El asegurado se obliga, vamos a ver los procedimientos en caso de siniestro. Ya hemos terminado todo lo que es las principales exclusiones. El asegurado se obliga, en caso de ocurrir un siniestro bajo la póliza de responsabilidad civil, a: si recibiera algún tipo de reclamación, sea que ésta haya sido hecha en forma verbal o escrita, o en caso de tomar conocimiento de cualquier tipo de información que pudiese derivar en la presentación de una reclamación, el asegurado está obligado a notificar a la compañía dentro de un plazo no mayor de 3 días de haberse producido cualesquiera de estas situaciones previstas. De recibirse alguna comunicación o aviso, ¿no? O cualquier otro tipo de documento o nota relacionada con los hechos materia de esta reclamación, el asegurado deberá informar y remitir dicho documento a la compañía de seguros dentro de las 72 horas siguientes de haberlo recibido. Asimismo, deberá transmitir dentro del mismo plazo cualquier información verbal o escrita de la que tome conocimiento. Proporcionar a la compañía toda la información y documentación y ayuda que le fuere requerida por esta para determinar las causas o circunstancias del accidente y los daños materiales y los daños personales, así como para establecer las responsabilidades y la magnitud de los daños y pérdidas. Contestar oportunamente todo emplazamiento notarial, administrativo o judicial y hacer valer el legítimo interés económico y moral que le corresponde, cuando la compañía se lo solicite o cuando el propio asegurado hubiera sido citado en juicio, debiendo en ambos casos coadyuvar en la defensa y asistir a todas las diligencias a las que fuera citado. Abstenerse de celebrar negociaciones, acuerdos, reconocimientos de obligaciones o transacciones sin previa autorización de la compañía, autorización escrita. Abstenerse de incurrir en gasto alguno o comprometer a hacer algún pago, salvo gastos ineludibles para la atención de heridos en hospitales o clínicas, así como gastos de sepelio. Contratar oportuna y diligentemente al abogado que haya sido designado en coordinación con la compañía de seguros. En caso que la compañía decida asumir el control de la defensa del asegurado, deberá encomendar en forma oportuna el patrocinio del caso al abogado designado por la compañía, cuando ésta se lo solicite, y poner a disposición de la defensa toda la información y documentación que se le requiera. Si la compañía fuera emplazada directamente por el tercero, el asegurado está obligado a salir a juicio, haciendo valer el legítimo interés económico y moral que le corresponde en el momento en que la compañía se lo solicite. El incumplimiento del asegurado de cualquiera de estas cargas y obligaciones dará lugar a la pérdida de los derechos de indemnización. No obstante, la pérdida de esos derechos estará limitada a los perjuicios causados a los intereses de la compañía por la carga u obligación incumplida. Presentar dentro de los 30 días calendarios siguientes de ocurrido el siniestro una declaración detallada de todos los demás seguros vigentes de responsabilidad civil. El deliberado ocultamiento de la existencia de los otros seguros o quizás sobre la responsabilidad civil constituirá reclamación fraudulenta y por lo tanto se perderá todo derecho de indemnización conforme a lo estipulado en las cláusulas generales de contratación. Indemnización de siniestros. Sujeto a los términos y condiciones de la póliza, el importe base de la indemnización bajo los alcances de la cobertura otorgada por esta póliza
corresponderá a las indemnizaciones que el asegurado haya efectivamente pagado a terceros en virtud de una sentencia judicial ejecutoriada o de una transacción expresamente autorizada por la compañía. El monto pagado por conceptos de costas y gastos judiciales o extrajudiciales a que fuera sentenciado el asegurado, los honorarios y gastos pagados por el asegurado a los abogados que hubieran participado en su defensa judicial, en la medida que la compañía haya aprobado la designación de los abogados y las condiciones de su contratación. Los pagos efectivamente realizados a clínicas, hospitales, funerarias u otros, siempre y cuando hayan sido expresamente autorizados por la compañía. El importe resultante de la sumatoria de las 4 numerales precedentes, incluyendo los intereses legales que correspondan, más los gastos pagados directamente por la compañía a clínicas, hospitales, funerarias, abogados, asesores u otros, no podrá exceder el monto de la suma asegurada estipulada en las condiciones particulares. Cualquier exceso será de cargo del asegurado. La compañía podrá en cualquier momento proponer una transacción con los terceros. El asegurado tendrá derecho a oponerse a esa transacción. Sin embargo, si como consecuencia de la oposición la sumatoria del importe de la indemnización y todos los gastos resultaran siendo mayores, ¿ya?, el asegurado asumirá ese exceso. La responsabilidad máxima de la compañía respecto de todas las sumas pagaderas a favor de uno o varios reclamantes como consecuencia de un solo evento no podrá en ningún caso, bajo ningún concepto, exceder del límite de la suma asegurada fijada en la presente póliza. Todo accidente o serie de accidentes que provengan de un solo acontecimiento o que se originen de una misma causa que produzca o pueda producir un daño material o daño personal a terceros, así como toda reclamación que sea de uno o varios terceros que se deriven de un mismo accidente, constituye un solo evento. Si el asegurado debiera soportar parte del daño causado al tercero, la compañía cubrirá los gastos, costas y costos del proceso solo en forma proporcional. Con esto hemos concluido lo que es el seguro de responsabilidad civil. Vamos a empezar con lo que corresponde a lucro cesante. Voy a cerrar acá, por favor. Ok, seguimos en la semana 14 y veremos lo que es el lucro cesante. En esta foto podemos ver el resultado, al parecer, o de un incendio o de una explosión en una fábrica. Esto me parece que ocurrió en la India. Los daños que se aprecian ahí son los daños directos, ¿no? Los daños como consecuencia de este incendio o explosión. Pero no se ve ahí el daño colateral. Hay un daño colateral que es la pérdida de ganancias, ¿ya? Entonces, la compañía de seguros, ¿no?, en este caso el lucro cesante, tiene que estar amparado primeramente por un siniestro cubierto por incendio, ¿ya? Primeramente cubierto por incendio como daño físico, y luego, consecuentemente, si el siniestro está amparado por la póliza de incendio, se va a poder reclamar bajo la póliza de lucro cesante, ¿no? Si esta área que se quemó, que estamos viendo acá, incluido hay unas unidades que transportaban, además de la de los bomberos, ahí se ve unos fierros, ¿no?, todos quemados, retorcidos, pareciera que son somieres de colchón, ¿no? Pareciera, digo. Pero lo que estamos viendo es el daño físico, ¿ya? Lo que no se ve es la pérdida de beneficios o el lucro cesante emergente de este daño físico, ¿ya? Entonces, las empresas no solamente se tienen que mover en encontrar, ¿no?, el respaldo de la compañía de seguros para que le pueda reponer, ¿no?, todo el material, suponiendo que este lado sea, no sea, almacenes,
y también los carros que distribuyen la mercadería, ¿no? Y el local que también está afectado, ¿no? Entonces, es importante que tengamos presente eso, ¿no? Cuando se habla de lucro cesante, tenemos en automático que pensar que primero tiene que existir un siniestro cubierto por la póliza de incendio, ¿ya? Y que ese siniestro, valga la redundancia, debidamente coberturado bajo esta póliza, va a dar lugar al nacimiento del seguro de lucro cesante, ¿ya? No puede haber lucro cesante si es que primero no existe el siniestro de incendio, el que cause el daño físico, ¿correcto? Ok, entonces empecemos. Antes, un momentito, por favor. Un rato, por favor. Ahorita regreso, ahorita regreso. Ok, ya estamos acá nuevamente. Vamos a compartir la pantalla. Entonces, como le estaba comentando, debemos tener presente que en todo negocio, ¿no? O industria, el seguro de incendio que asegura esos negocios, estas fábricas, ¿no? Tienen la cobertura de lo que es el incendio, explosión, huelgas, conmociones civiles, ¿no? Daño malicioso. O sea, sabemos que está cubierta la eventualidad de los daños materiales que pueda sufrir el capital, ¿no? Inicialmente hubo dinero, se compraron los bienes y se convirtieron en capital, ¿no? Se han comprado edificios, maquinarias, mobiliario y existencias. Sin embargo, la paralización del negocio, ¿no? Como consecuencia de estos siniestros, ¿no? No los indemniza la póliza de incendio. Para eso está la póliza de lucro cesante, ¿ya? Entonces, este seguro específico, que ya lo hemos denominado, asume la responsabilidad de restituir al asegurado las pérdidas ocasionadas por dicha paralización. Si se quiere obtener el máximo beneficio en este seguro, ¿no? Las empresas tienen que asegurar un amplio periodo de interrupción, teniendo en cuenta, ¿no? El tiempo que requeriría para obtener la normalización del negocio o sus operaciones, ¿no? De manera que al término del ejercicio afectado, el asegurado cuente con la misma utilidad como si el siniestro no hubiese ocurrido, quedando intacto el capital y cualquier otro patrimonio, incluido las reservas. ¿Ok? ¿En qué momento empieza a funcionar este seguro? En el momento en que comenzó el siniestro, ¿no? Y no termina, sino cuando el negocio o industria esté funcionando normalmente de nuevo. Muy diferente en lo que es la indemnización bajo la póliza de incendio. Empieza, obviamente, también en el momento del siniestro, ¿ya? Y
concluye cuando se indemniza. Básicamente puede pasar un mes y medio, 2 meses, ¿no? O hasta 3 meses para lograr esa indemnización, dependiendo de qué tan complejo sea el siniestro y las circunstancias del mismo. Pero imagínense, durante ese primer mes, segundo mes, tercer mes, que recibe el dinero para comprar de repente los insumos, las materias primas, la maquinaria nueva, y no solamente eso, que recién ahí tiene la disposición del dinero, suponiendo que se trata de una maquinaria que no hay acá en el país y tienes que importarla. Y esa maquinaria, por ser tan pesada, la única forma de poder importar es por vía marítima. Entonces, estamos hablando de que no solamente es el tiempo que piensas tú que vas a poder estar operando, sino tienes que tomar en cuenta todas esas circunstancias, ¿ya? Para poder determinar tu rango de tiempo, porque esta cobertura de lucro cesante, como bien lo dice acá, comienza en el momento del siniestro y termina solamente cuando el negocio está funcionando nuevamente como si no hubiera pasado nada. Entonces, se están dando cuenta, ¿no? La magnitud de tener presente siempre, ¿no? La cantidad de tiempo necesaria, pero tampoco extralimitándonos en ello, porque de repente quizás vamos a poner una cantidad de días adicionales que excedería y de repente podríamos estar pagando, ¿no? Una póliza mucho más cara que lo normalmente se hubiese contratado, ¿no? Si se hubiese calculado bien el tiempo de paralización, ¿ya? Y no solamente es el tiempo de paralización, como reitero, sino se inicia en el momento del siniestro y termina cuando la empresa o la fábrica o el negocio empieza a funcionar de nuevo, está al 100% funcional, ¿ya? Puede ocurrir a veces que en cierto tipo de fábricas o de procesos, quizás, por ejemplo, una fábrica de telas, ¿no? Se afecte solamente una maquinaria, pero esa maquinaria es tan importante en el proceso total de la confección de las telas que prácticamente paraliza toda la producción, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que tomar muy en cuenta al momento de indicar más o menos qué tiempo piensas que va a estar paralizado tu negocio, tu fábrica o lo que fuere, como consecuencia de un siniestro de incendio, ¿no? Amparado bajo cualquiera de sus coberturas que hemos mencionado. Acá hay un ejemplo que indica que si un incendio quema las existencias de algodón de una fábrica de hilados en un momento de plena producción, la póliza de lucro cesante entra en acción respecto a todas las secciones paralizadas que estén amparadas por el seguro, aunque no hayan sufrido el menor daño las máquinas ni los hilados en proceso. Ahí está la máquina que era importante y que intervenía en todos los procesos de la confección de esto, ¿no? Se establece que la garantía prevista por la póliza comprende la pérdida de la utilidad bruta por la reducción del rendimiento del negocio y los desembolsos extraordinarios, ¿ya? Esta póliza de lucro cesante te garantiza, ¿no?, la pérdida de la utilidad bruta. ¿Por qué motivo? Por la reducción de tu negocio, del rendimiento de tu negocio y también los desembolsos extraordinarios que tú tengas que hacer, quizás, ¿no? De repente tienes que alquilar una máquina mientras llega la importación de tu máquina nueva. Tienes que alquilar una máquina de repente quizás de menor categoría técnica que la que tenías, pero es que tampoco puedes ¿no? Proceder como si ya se hubiese quemado todo, ¿no? Tienes que tratar de encontrar soluciones para que tu negocio pueda seguir, ¿no? Aportando y produciendo hasta que ya puedas tener la maquinaria restablecida, ¿no? La maquinaria que tenías con la categoría técnica adecuada y nuevamente empezar con el funcionamiento normal del mismo. La reducción del rendimiento del negocio, ¿no?, para los efectos de la indemnización es el importe que se obtiene al aplicar el porcentaje de la utilidad bruta a la diferencia entre el rendimiento normal del negocio y el rendimiento del negocio durante el periodo de indemnización. Por desembolsos extraordinarios,
se entiende la suma indemnizable no excederá de la cantidad que resulte de aplicar el porcentaje de utilidad bruta a la reducción en el rendimiento del negocio, en virtud del desembolso adicional que necesaria y razonablemente haya de incurrirse con el propósito de evitar o aminorar la reducción de rendimiento del negocio durante el periodo de indemnización. En los casos previstos, se deducirá cualquier cantidad economizada durante el periodo de indemnización con respecto a los gastos estables asegurados que pudiesen cesar o reducirse a consecuencia del daño. Para tener el amparo completo y evitar tener que coasegurar proporcionalmente, el asegurado debe asegurar el periodo mayor de indemnización que corresponda a sus necesidades y el monto completo de sus utilidades anuales, incluyendo todo gasto estable que tendría que seguir desembolsando después de un incendio. De otro modo, si la suma asegurada fuere menor que la suma que resulte de aplicar el porcentaje de utilidad bruta al rendimiento anual del negocio, el asegurado se constituirá en su propio asegurador hasta por el monto de la diferencia y en consecuencia la indemnización a pagar se reducirá proporcionalmente. O sea, aquí están aplicando, ¿no?, lo que es el infraseguro. ¿Qué se indemniza bajo la póliza de lucro cesante? Acá tenemos una lámina, ¿ya? Una de soles y otro lo que es la producción, ¿no? Los costos fijos que se ve en plomito, esos costos fijos se mantienen durante toda la etapa de producción, ¿no? Pero también hay costos variables, que conforme va aumentando la producción, también van aumentando los costos. Sin embargo, llega un momento, vemos esta línea acá punteada, que empieza a despegar de los costos variables y esa diferencia, este pequeño triángulo, es el beneficio neto esperado. El punto de partida, donde se intersectan, ¿no?, con la parte de los costos variables, se llama el punto de equilibrio. Y a partir del punto de equilibrio es que se empieza a obtener el beneficio neto, ¿ya? A más B es igual a beneficio bruto esperado. A más B. A, beneficio neto esperado. B, los costos fijos. Ese es el beneficio bruto esperado. ¿Qué se indemniza bajo la póliza de lucro cesante? Mientras la póliza de incendio, como ya hemos mencionado, se limita a indemnizar el daño material, ¿no?, directamente a los bienes ocasionados, ¿no?, por un siniestro, la póliza de lucro cesante empieza a funcionar cuando se inicia el siniestro y no termina mientras no complete el periodo máximo de indemnización asegurado o cesen los efectos de interrupción sobre el negocio, o sea que el negocio vuelve a estar operativo al 100%. Un incendio que podría ser relativamente pequeño, ¿no?, desde el punto de vista material, puede afectar considerablemente y hasta totalmente las operaciones del cliente por corto o largo plazo. Así podemos dar unos ejemplos. Un incendio en la subestación eléctrica podría paralizar la maquinaria en toda la fábrica o en gran parte de ella. La destrucción de alguna maquinaria que forme parte integrante de un proceso largo y en cadena causaría interrupción paralizando todo el proceso, ¿no?, toda la cadena de producción. C. La destrucción de algún ingrediente esencial para la producción y que sea difícil su adquisición paralizaría toda la preparación del producto, ¿no? Si hablamos de una empresa cervecera, la malta que la traen, la tienen que importar. Imagínense que se pierda todo ese tema de la malta y tienen que mandar a importar y hay un tiempo de demora, ¿no? Hay un tiempo de demora. Siempre hay que pensar en aquellos bienes que se tienen que importar y hay una demora adicional en la importación, ¿no? Y sobre todo recordando que las importaciones mayormente se manejan a nivel mundial por vía marítima, ¿no? Salvo que sea un pedido expreso y se maneje con el proveedor vía traslado aéreo, ¿no?, que sería lo más rápido, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de este seguro de lucro cesante? Este seguro también es conocido como de pérdida de utilidades. ¿Cuál es su finalidad?
Reembolsar la disminución en la utilidad neta ocasionada por la interrupción que resulte de daños ocasionados por el incendio u otros riesgos amparados. Reintegrar determinados gastos que continúan desembolsándose aún cuando el negocio se reduzca. Cargar con los gastos adicionales incurridos razonablemente con el único fin de rehabilitar el negocio. Y los incisos A y B constituyen la utilidad bruta, amparada por la póliza, y el inciso C, el reembolso que hace la aseguradora al asegurado del costo adicional en que incurra para evitar la pérdida. De otro modo, sufriría la aseguradora bajo A y B. ¿Cuál es la materia asegurada? El elemento básico que se asegura se conoce por utilidad bruta, que es la suma de la utilidad neta del negocio antes de deducir los impuestos sobre las utilidades y cualquier otro concepto cargado o cargable a la utilidad neta, y los gastos estables del negocio, que se entienden por toda clase de gastos, o sea, son los gastos fijos, que no varían en proporción a la producción. Por ejemplo, el costo de la materia prima y su transporte no son gastos estables, pero los alquileres, el seguro, honorario, la luz, ¿no?, el agua, etcétera, sí lo son. Un ejemplo relacionado en líneas generales con el arreglo de un siniestro, ¿no? El importe anual de rendimiento del negocio representa 10 millones. El total anual de los gastos estables más la utilidad neta es el 40%, o sea, 4 millones, 40% de 10 millones. Por causa del siniestro, el rendimiento del negocio ha bajado 2 millones. La indemnización pagadera será entonces de 40% de 2 millones, perdón, de 2 millones, que vendrían a ser $800,000. La contribución a los gastos estables y la utilidad neta aportada por el rendimiento del negocio que subsiste se elevará a 40% de 8,000. En este caso, representarían $3,200,000. En consecuencia, a pesar del siniestro, el asegurado conservará sin merma el importe de 4 millones para garantizar el pago de los gastos estables y la percepción de la utilidad neta. Como en la mayoría de incendios, es posible tomar medidas especiales para aminorar la baja causada por el siniestro, tales como alquiler temporal de un local u otro gasto extraordinario. Supongamos que dicho costo representa $750,000 y que la reducción del rendimiento del negocio ha quedado limitada tan solo a 1,500,000. El cálculo deberá establecerse de la siguiente forma. La indemnización pagadera será de 40% de 1,500,000, o sea, $600,000. La contribución a los gastos estables y la utilidad neta se elevará 40% de 8,500. En este caso, será 3,400,000, conservando el asegurado la misma suma de $4 millones, ya que la compañía le reembolsará los 750,000 invertidos por dichos gastos extraordinarios. Hay una pregunta frecuente, ¿no? ¿Qué es el lucro cesante, no? Es una cobertura complementaria a la de incendio, en el sentido que mientras que el seguro de incendio ampara los daños materiales directos a edificios, maquinarias, mercaderías, etc., el seguro lucro cesante ampara la capacidad adquisitiva del negocio. La póliza de incendio depende de los daños materiales, pero mientras se procede a la tasación de los daños, reparación, reconstrucción y reinstalación, el negocio queda siempre paralizado, en todo o en parte. La producción sufre una merma, pero los gastos estables, alquileres, sueldo, etc., siguen siendo desembolsados. Durante este periodo de paralización, la falta de utilidad sobre la producción que se deja de realizar y la proporción en aumento que existe entre los gastos sin disminuir y la producción disminuida resultan en una pérdida considerable para el industrial o comerciante,
cuya pérdida la póliza de lucro cesante tiene la misión de indemnizar. ¿Qué se cubre nuevamente? A ver, no está de más volver a repetir. Lo que se cubre es lo que se conoce como la utilidad bruta, que es la suma de la utilidad del negocio más los gastos estables, ¿ya? O los gastos fijos. Dicha utilidad bruta suele tener en la mayoría de los negocios una relación más o menos fija con la cifra de producción, que puede expresarse en forma de porcentaje. Si la póliza responde a dicho porcentaje de la merma en la producción, el asegurado queda resarcido de su pérdida. Acá tenemos otro ejemplo. La producción anual de una industria antes del incendio es de 5 millones. Los gastos de producción, materia prima más transporte representan un 70% de esos 5 millones, que vendrían a ser 3.500.000. Tiene gastos estables del 20% de los 5 millones, que vendrían a ser $1 millón. Utilidad neta del 10% después del incendio. O sea, el 10% de 5, 500.000. La producción durante el periodo de indemnización disminuye en 2.500.000. Los gastos de producción, todavía el 70% de la producción reducido, queda en 1.750.000. Gastos estables siguen igual en la cifra, 1 millón. Evidentemente, hay una pérdida de $250.000, compensada con la utilidad de 500.000 antes del incendio. La indemnización, por lo tanto, ha de ser de 750.000, o sea, la misma proporción, 30% de la merma de la producción, que la suma de los gastos estables y la utilidad neta. ¿Qué son los desembolsos extraordinarios? Como estábamos explicando, después de un incendio, ¿no?, el dueño, normalmente con el fin, pues, de que su empresa esté otra vez operando de manera normal, ¿no?, y evitar que se paralice, o tratando de reducir la paralización al máximo, puede alquilar locales, ¿no?, provisionalmente, y solicitar que se hagan horas extras de trabajo a sus operarios, ¿no? También puede pedir ayuda a un amigo o competidor para cumplir con los pedidos pendientes a favor de sus clientes, ¿no? Y es natural que tales gastos sean también compensados por la póliza de lucro cesante, pero desde luego solamente hasta el importe de la utilidad bruta así evitada. Si la pérdida de utilidad bruta hubiera sido, digamos, de $750.000, sin incurrir en dichos gastos, pero gracias a haber incurrido en ellos se redujera a 200.000, entonces la póliza responde a los gastos hasta la diferencia, o sea, 550.000. ¿Qué es el periodo de indemnización y cómo se determina? Una vez extinguido el incendio, ¿no?, todos los daños materiales ya fueron sufridos, ¿no? Y está solamente calculándose, evaluando el monto de los daños, ¿no?, viendo la pérdida. Pero la pérdida de utilidad bruta solamente comienza en aquel entonces y puede durar meses. Por lo tanto, el seguro entra el factor del tiempo, que es el periodo de indemnización, que según la definición incluida en la póliza, es el periodo, con todo, desde la ocurrencia del daño, que terminará no más de tantos meses después, durante el cual los resultados del negocio se hayan afectado por causa del mismo. El asegurado mismo es responsable de elegir un periodo de indemnización adecuado. Él es el más capacitado para juzgar los probables efectos de un incendio sobre la marcha de su negocio. Es necesario elegir un periodo de indemnización con cuidado. Un periodo demasiado largo se resultaría el pago de una prima demasiado elevada, mientras un periodo demasiado corto puede dejar al asegurado insuficientemente amparado, como quiera que los beneficios de esta póliza cesan justamente al final del periodo de indemnización que en ella figura, aunque la paralización del negocio aún continuase. ¿Cuándo la suma asegurada es suficiente? Se debe determinar una cifra representativa de la utilidad bruta.
utilidad neta más gastos estables. Durante el último ejercicio anual del negocio, ajustada como puede resultar necesario para reflejar la tendencia del negocio en alta o baja, pues se debe recordar siempre que por la ocurrencia de un siniestro, el periodo de indemnización puede empezar a correr en cualquier momento durante la vigencia del seguro y que fácilmente puede tener que cubrir la utilidad bruta de un porvenir aún algo lejano. Por ejemplo, si la póliza de lucro cesante tiene la vigencia del 15 de enero de 2017 al 15 de enero de 2018 y el incendio cubierto bajo la póliza vigente de incendio ocurre el 14 de enero de 2018 y el periodo de indemnización es de 12 meses, la póliza de lucro cesante tendría que responder hasta el 14 de enero del 2019 y la utilidad bruta esperada del año 2018 bien puede ser más alta que la del año 2017. De este ejemplo, también se desprende que el periodo de indemnización no tiene nada que ver con el periodo de cobertura de la póliza. Con tal que el incendio ocurra durante la vigencia de la póliza, en incendio, la póliza de lucro cesante asume la responsabilidad del siniestro, así en el caso que deje de tener vigencia durante el periodo de indemnización. ¿Qué sucede si la suma asegurada es insuficiente? Si la suma asegurada de lucro cesante es insuficiente, el importe real de la utilidad bruta que sirve para el cálculo de la prima, el asegurado, se convierte en propio asegurador por la diferencia. La compañía, de acuerdo con la regla proporcional, responde únicamente por la proporción asegurada. Es importante resaltar que si el asegurado opta por excluir determinados gastos estables, debe hacer uso responsable para el pago de su prima, para el pago de su propio peculio, de igual proporción de los desembolsos extraordinarios. Supongamos, por ejemplo, que la utilidad bruta es realmente 3 millones y que el asegurado ha optado por no asegurar los sueldos y jornales que suman 1 millón. La suma asegurada, por lo tanto, será de 1 millón, de 2 millones. Si sus desembolsos extraordinarios para mantener el ritmo normal de producción o para minimizar la merma de producción a consecuencia del incendio son de $600,000, es evidente que la responsabilidad de la compañía bajo este concepto se limita a $400,000 como máximo, así como quiera que el desembolso de los 200,000 restantes ha sido efectuado para proteger los sueldos y jornales no asegurados. ¿Cuál debe ser la suma asegurada de gastos estables y utilidad neta? Es suficiente considerar una sola suma global por estos conceptos. Sin embargo, los conceptos de gastos estables sí deben detallarse y aún más ante la posibilidad de olvidar algún concepto de gastos, en la póliza incluye el rubro de gastos varios, que no debe exceder el 5% de los gastos estables mecánicos. Gastos estables detallados, perdón. Y si la pérdida de beneficios se debe a incendios ocurridos en locales que son colindantes o ajenos al asegurado, la póliza de incendio normalmente cubre, ¿no?, los locales de la empresa asegurada. Pero hay empresas que podrían experimentar una pérdida de utilidad bruta como consecuencia de un incendio ocurrido en locales distintos o ajenos de la empresa misma. Esta extensión de riesgo puede ser igualmente o cubierta por el seguro mediante una prima adicional. Repito, esta extensión de riesgos puede ser igualmente cubierta por el seguro mediante una prima adicional. Para estos casos, la inclusión correspondería a locales cuyo incendio puede imposibilitar a entorpecer el acceso a los locales del asegurado. B, locales donde se almacenan bienes pertenecientes al asegurado. C, locales de suministradores desde los cuales se obtienen partes, componentes, bienes o materiales, o donde estos se fabriquen o se manipulen, o donde se hagan trabajos por cuenta del negocio. Y D, locales donde se esté llevando a cabo un contrato de centrales generadoras de electricidad, gas y agua que suministran al asegurado
sus necesidades correspondientes. Factores a tener en cuenta para obtener la suma asegurada. La utilidad bruta, para obtenerla se le suma la utilidad neta a los gastos fijos, o sea, los que continúan a pesar de que la fábrica o el negocio está en periodo de paralización. El juego de inventarios, para que la utilidad bruta anual sea más exacta, debemos tener en cuenta el juego de inventarios, es decir, debemos restar a esta utilidad bruta las existencias de mercancías en bodega el primer día del año de ejercicio y sumar el valor de las existencias el último día del año. Porcentaje de crecimiento. Como el negocio o la industria se supone trae un crecimiento de un año a año y las cifras que sirven de base para el seguro corresponden al año anterior, debe incrementarse la utilidad bruta en un porcentaje que esté de acuerdo con dicho crecimiento en particular. Ahí tenemos un formato referencial para el cálculo de la suma asegurada, ¿no? Ahí tenemos los honorarios, los directores, intereses sobre el pasivo, propaganda y publicidad, arrendamientos, arbitrios municipales, servicio de agua, energía, calefacción, luz, prima de reaseguro, excluyendo la prima de seguros. Ok, entonces vamos a continuar en el segundo. Acarreos y fletes bajo contrato fijo, gasto de operación de vehículos, gasto de viaje viático, etc. Sostenimiento, reparaciones de edificios, maquinaria, equipo, mobiliario y vehículos. Limpieza y seguridad industrial, gastos médicos, apropiaciones a las reservas para impuestos, aparte de los impuestos sobre utilidades, por ser incluidos estos en la cifra de utilidad neta. Contratos técnicos, regalías, gastos legales, honorario de los revisores de cuenta, abogados, médicos y otras profesiones. ¿Ok? Se hace una sumatoria de total de gastos fijos más la utilidad neta anual antes de deducirse los impuestos sobre utilidades, y eso vendría a ser la utilidad bruta anual. Luego, a ver, tenemos que tener presente que en el mercado se comercializan 5 modalidades de cobertura de póliza de lucro cesante, cuyas alternativas se han denominado cédulas, que son las siguientes, ¿ya? Cédula A, que es basada en el sistema inglés. Esta modalidad, que tiene cobertura, hace que el negocio o la industria haya alcanzado su nivel normal de ingresos, limitado a la persona, limitado a la suma asegurada o al periodo de indemnización pactado. Se asegura la utilidad bruta anual, utilidad neta más gastos estables, proyectadas durante un determinado tiempo después del límite del siniestro o después del siniestro. Se trata de una cobertura más completa en relación con las otras cédulas, principalmente una empresa o industria competitivas que a consecuencia del siniestro no pueden perder mercado, principalmente por prever el eventual periodo adicional para normalizar la producción y las ventas. El grado de sensibilidad de un negocio por asegurar expresa su grado de peligrosidad y dependiendo de dicho grado se aplicarán recargos o descuentos. Cédula B y C, sistema americano. Modalidad que cubre la pérdida de utilidad bruta del negocio o industria durante el periodo de interrupción, el cual comienza con la fecha del daño y termina cuando se haya reconstruido, reparado o reemplazado los bienes afectados, aunque no se haya restablecido de las ventas. Se asegura un porcentaje predeterminado de las ganancias brutas que corresponden a la diferencia entre el valor de ventas y el valor de costos. La cédula B se utiliza para para riesgos industriales únicamente, y la cédula C se utiliza para riesgos comerciales.
Toda empresa se entiende que tiene que calcular el costo de las materias primas que entran en la producción, de sus compras para reventa y los servicios por ofrecer a su cliente. A dicho costo agregará los gastos de producción, conversión y distribución para preparar su servicio. Conocidas estas bases, ¿no? Calculará el movimiento que espera tener en un año, meses, buenos y meses malos también, ¿no? Y agregará los gastos de administración permanente y mercadeo, más un margen para las ganancias correspondientes al capital invertido y reservas para el futuro, pues, ¿no? Desarrollo de la empresa, con todos los impuestos pagados. Este total dividido por las unidades por producir o vender da el precio de venta por unidad. Otra forma de llegar al mismo es la de agregar a los costos un porcentaje fijo por artículo para cubrir los gastos de indemnización, distribución y mercadeo, previendo ventas suficientes para cubrir el real gasto permanente en el curso del año. Este porcentaje de recarga es a la vez un porcentaje de las ventas de valor de la producción o de los servicios proporcionados. Las utilidades en cualquier nivel de producción, ventas o servicios pueden indicarse con la diferencia entre las entradas totales y costo total, o como la diferencia entre la entrada prometida por la producción vendida y el costo promedio por la producción multiplicado en ambos casos por el número de unidades. La indemnización que se establece bajo estas modalidades termina con la reposición física de la fábrica o negocio en operación y su elección es apropiada para actividades manufactureras, ¿no? y comerciales, principalmente para todas aquellas que tengan muy poco o ninguna competencia. Cabe agregar que esta modalidad de cobertura no ampara la pérdida de ganancia derivada de la destrucción de productos elaborados. Estimado, continuaremos en nuestra hora opcional. Ya, ya tengo que empezar la siguiente charla. Ya, así que continuaremos en nuestra hora opcional y me parece que es el día de mañana y ahí estaremos concluyendo. ¿Ok? Les agradezco por su atención. Ya nos estamos viendo y cuídense mucho, por favor. ¿Ok? Nos vemos, Alberto. Sonia, buenas noches. Vamos, Julio. Buenas noches.